Buen día, hermanos, a todos y hermanas. Un saludo especial en este día en que como iglesia también tenemos una experiencia especial siempre. Recordamos que el jueves es un día en que celebramos, recordamos, hacemos memoria de forma particular del misterio eucarístico, esta presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Pero esta presencia también es real en la palabra de Dios. Él es palabra encarnada, Él es la vida del mundo, Él es el que transforma toda la existencia y basta una palabra suya para que nuestro ser sea transformado, para que nuestra vida sea perdonada, para que nuestra existencia sea recreada. Es esa palabra poderosa de Dios capaz de recrearlo todo y en lenguaje humano. Presencia divina en lenguaje humano que recrea. Te recrea a ti, me recrea a mí, recrea no solo la iglesia, recrea toda la humanidad, recrea la creación constantemente. Hay tantos motivos que será interminable descubrir todo el sentido de esta palabra de vida eterna y que vivifica todo cuanto por ella misma fue creada. Vamos a abandonarnos una vez más a la acción del Espíritu Santo. Invocamos su presencia personal. No solo decimos, Espíritu Santo, ven, no. Decimos, aquí está tu lugar. Junto a nosotros tienes un lugar. Siéntate con nosotros. Háblanos al corazón. Despeja las dudas de nuestra mente para que con el corazón candente y con la mente abierta proclamemos que la palabra encarnada se hace presente en cada uno de nosotros y en todo momento. Espíritu Santo, revélanos también el rostro de Cristo que las muchas palabras reflejan, porque entre tantas palabras de la Sagrada Escritura, tú, Espíritu Santo, nos revelas al que es la palabra. Y que descubriendo el rostro de la palabra encarnada, descubramos el rostro maravilloso del Padre, en el cual Mateo nos va cada vez más introduciendo hasta envolvernos en el misterio de la realidad del Padre a lo largo de toda esta enseñanza de la montaña. Que sea Él, el Espíritu, el que realice en nosotros toda esta obra maravillosa, esta acción trinitaria. Nos encomendamos a Él para que nos revele a Jesús y al Padre, para que vivamos en la inmensidad del amor trinitario, en su intimidad. Bien, confiando en esta presencia del Dios uno y trino, vamos a abrirnos a la palabra de Dios. Seguimos leyendo de forma continuada el texto de la enseñanza de la montaña. Seguimos en el versículo 20 al 26 del capítulo quinto. Vean que vamos sección por sección abarcando todo este capítulo. Hoy vamos a la tercera parte de él, precisamente, o la cuarta, Mateo 5, 20 al 26. Mateo 5, 20 al 26. Permítanme unas palabras sobre el Evangelio de San Mateo, porque naturalmente que estamos en otro Evangelio, tenemos muy pocos días en este Evangelio y cuando pasen unas semanas entenderemos mucho mejor y ustedes podrán regresar a lo que hemos dicho y volver a encontrar con más claridad el significado. Pero como estamos iniciando el Evangelio de Mateo en nuestra reflexión de este tiempo de pandemia, pues sí, hay cosas que parecen duras en el momento, pero luego veremos que se van aclarando y al final conoceremos mejor el Evangelio de Mateo y podremos hablar con él, de él, con autoridad. Ya verán, no se desanimen. Es algo maravilloso, es un evangelio precioso, verdaderamente una joya literaria, una obra literaria impresionante. Mateo tiene esa capacidad de escribir de forma maravillosa. Entonces, Mateo 5, del 20 al 26. El Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, lo podríamos dividir como en 6, 7 partes.
pongámosle 7 en esta primera presentación. La primera parte del Evangelio de Mateo la constituyen el capítulo 1 y 2, donde está la genealogía de Jesús y el nacimiento de Jesús, cómo Jesús viene a este mundo. Está la experiencia de María, la experiencia de José, la experiencia de persecución, Herodes, los magos de Oriente, los sabios de Oriente, etc. Luego veremos una segunda parte, que son capítulos 3 hasta el 7, que es lo que podríamos denominar la promulgación del reino de los cielos. La infancia de Jesús, los eventos del nacimiento, la prehistoria del héroe de Mateo, que se llama Jesús, la promulgación del reino de los cielos, capítulo 3 al 7, luego la predicación del reino de los cielos. Una es la promulgación, que es lo que estamos viendo, cómo Jesús promulga el reino de los cielos. Pero luego comienza la predicación. Terminada la enseñanza de la montaña, en el capítulo 7, comenzará Jesús a mostrar cómo se vive, cómo se digiere, cómo se anuncia este reino de los cielos, capítulos 8 al 10. Luego, una cuarta parte, capítulos 11 al 13, que son los misterios del reino de los cielos. Y aquí vamos a encontrar el discurso de las parábolas con el cual Jesús va a iluminar la vida de los misterios del reino de los cielos. Luego tenemos del 13:53 al 18:35 la iglesia como primicia del reino de los cielos. Ya que en esta presentación que estamos haciendo está centrado todo en el reino de los cielos, que es una frase muy fuerte en el Evangelio de Mateo. Entonces, la primicia del reino de los cielos es la iglesia, 13:53 a 18:35, y ahí encontramos en el capítulo 18 el discurso llamado eclesiológico. Luego, una sexta parte, la venida del reino de los cielos pronto, 19:1 a 25:46. Y aquí encontramos el último discurso, llamado discurso escatológico o discurso del final de los tiempos, 19:1 a 25:46. Y la última parte del Evangelio de Mateo, en este de 6 que hemos hecho, es el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, de 26:1 a 28:20. Más o menos así está estructurado en esta forma. Hay varias formas de presentar la estructura del Evangelio de Mateo. Pues tenemos que ir poco a poco introduciéndonos en el conocimiento del Evangelio para que no nos quedemos solo con los textos que vemos, sino que sepamos cómo ha estructurado Mateo su evangelio y cómo lo podemos entender mejor. Vamos a leer el texto de hoy, versículo, dijimos, del 20 al 26, que dice así: porque les digo que si su justicia no supera a la de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pero yo les digo que todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano inútil responderá ante el consejo. Quien lo llame loco incurrirá en la pena del fuego. Si mientras llevas tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene queja contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después ve a llevar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, busca rápidamente un acuerdo, mientras vas de camino con él. Si no, tu rival te entregará al juez, el juez al alguacil y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Aquí tenemos, hermanos, esta experiencia
que nos ofrece el texto de hoy. Es un texto, si ya le pusieron un poquito de cuidado, es un texto fuerte, realmente un texto fuerte que nos va a ayudar a comprender mejor de qué se trata lo que vamos a hacer ahora. Bueno, recordemos, como lo he hecho estos días anteriores y lo haré todos los días, tenemos siempre presente los versículos 1 y 2, que son los que dan origen a todo toda esta enseñanza de la montaña. Recordemos nuevamente versículo 1 y 2. Al ver a las multitudes, subió Jesús a la montaña, y cuando se sentó, se le acercaron sus discípulos. Desplegando sus labios, les enseñaba diciendo. Y ahí vamos a insertar ahora los versículos 20 al 26 que nos corresponden hoy. Pero antes, porque lo que sigue, hermano, lo que sigue nos va a tocar un poquito fuerte. O sea, no va a ser una palabra que nos deje, ¿cómo se puede decir? Tranquilos. Una palabra que nos deje o que deje todo como estaba. Va a ser fuerte de aquí para allá. Las bienaventuranzas son una maravilla, pero tienen serias exigencias. El texto de hoy forma parte de una unidad mayor que es del versículo 20 al 48. Hoy tenemos del 20 al 26, pero es del 20 hasta el 48 del capítulo 5. Y en estos Mateo nos muestra a Jesús que interpreta y explica la ley de Dios. La va a ir tomando por partes en 6 ejemplos concretos y lo va a ir reinterpretando. Son lo que se llaman las 6 antítesis contenidas en la enseñanza de la montaña. Y se les llama antítesis porque todas comienzan con la expresión han oído que se dijo a los antepasados, por ejemplo. En ellas aparece Jesús como el último revelador de la voluntad del Padre. Y se presenta la nueva forma de vida como una superación de lo antiguo. Recordemos que dijimos ayer, hay continuidad, hay ruptura, hay progreso en la forma como Jesús interpreta la ley. Recordemos que ayer escuchamos, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud para que se cumplan en su totalidad. Esto no lo olvidemos porque es lo que está antes de todo esto que Jesús va a decir ahora en estas 6 antítesis. Pero el cumplimiento de Jesús significa realización, consumación, plenitud. Y en esto nos vamos a alegrar. Solo que al ir escuchando a Jesús, nos va a ir colocando delante de un severo examen de conciencia, del que yo creo que no saldremos librados. Por lo menos yo no. No sé si ustedes son tan carga, como decimos en Costa Rica, que lo pueden lograr. Yo no salgo bien librado, en absoluto. Ya verán. Su comportamiento y su palabra, la de Jesús, encajan perfectamente con la voluntad del Padre. Y esto es lo que vamos a descubrir, la voluntad, a mí me gusta decir, originaria del Padre. Descubriendo al ser humano el verdadero sentido de la ley, que es acompañar y hacer posible la obediencia al Padre y la auténtica libertad, que ya de por sí lo había dicho ayer. La actitud de Jesús ante la ley es al mismo tiempo de ruptura y continuidad. Rompe con las interpretaciones erradas o equivocadas, pero mantiene firme el objetivo de la ley, que es alcanzar la práctica de la justicia mayor. Esto es lo que vamos a ver de primero, ya voy para allá. ¿Y qué es la justicia mayor? La práctica de la misericordia, la práctica del amor. Cumplir y enseñar los mandamientos de Dios como lo propone Jesús, tiene un premio que sobrepasa todo lo que podamos imaginar. Y con estos 6 ejemplos concretos, Jesús va a revelar cómo alcanzar la justicia mayor en comparación con la de los escribas y fariseos.
6 veces cita Jesús lo que aparece como un mandamiento o una costumbre de la ley antigua y 6 veces nos va a poner su presentación. Las 3 primeras antítesis de estas 6 se centran en mandamientos tomados de la ley. Recuerda lo que dijimos ayer, de la Torah, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no matar, no cometer adulterio, el asunto del divorcio, no jurar en falso, ojo por ojo, diente por diente, amar al prójimo y odiar al enemigo. Las 3 últimas se centran en mandamientos tomados de otros libros que no son ni Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Número, ni Deuteronomio. Las 3 primeras de estos 5 libros, las otras 3 de otros escritos. Bien, el Evangelio de hoy es el primer ejemplo de estos 6, relacionado con la nueva interpretación del quinto mandamiento que dice, no matarás. Y esto revela lo que Dios quería comunicar cuando le entregó este mandamiento a Moisés. Vamos a ir leyendo versículo 20. Pues les digo que si su justicia no supera en mucho a la de los escribas y fariseos, en modo alguno entrarán en el reino de los cielos. Esta traducción es más literal del texto griego. Si no supera en mucho nuestra justicia a la de escribas y fariseos, dice en modo alguno. Son palabras fuertes. Es decir, para entrar en el reino de los cielos es necesario superar ampliamente. Jesús lo presenta así, la forma como está se puede traducir así, superar ampliamente la justicia de escribas y fariseos. Ahora bien, en Jesús el Padre nos revela, nos da a conocer la revelación y la ley a plenitud. Jesús es la síntesis, la recapitulación de toda la revelación. Pero Jesús compara a los discípulos suyos o los que quieren elegir ser discípulos suyos porque Él los llama y dicen que sí, con los escribas y fariseos o letrados y fariseos, es lo mismo. ¿Qué hacían estos? Practicaban la limosna, lo vamos a ver la semana que viene, practicaban la oración, el ayuno, acuden asiduamente a la sinagoga, practican toda clase de ritos purificadores, lavatorios, para estar siempre, digámoslo así, intachables en cuanto a la pureza ritual. Y esto Jesús no lo cuestiona. Esto está bien. Ayuno, oración, limosna, purificación, culto, ritual santo. Esto Jesús no lo cuestiona. Pero Jesús dice que la justicia que requiere el discípulo tiene mucho que ver con el hacerse como niños de alguna manera. Lo vamos a ver también después. Es que vienen cosas muy lindas que yo ya tengo en la cabeza, ya yo voy adelantadísimo, pero no puedo sacarlas todas porque entonces no avanzo, pero sí ocupo que se den cuenta que esto que estamos viendo nos va a traer cada vez más y más y más el misterio de Dios, que quisiera decirlo todo, pero no puedo. El tiempo no lo da y además causaría un problema. Entonces, hacerse como niños. ¿Y qué es eso? Ser personas humildes. ¿Por qué? Porque la palabra justicia, que aparece 7 veces en San Mateo, revela la situación de las comunidades para las que Mateo escribe su evangelio. Naturalmente que el ideal religioso de los judíos, escribas y fariseos del tiempo de Jesús era ser justos ante Dios. Recordemos a Pablo. Pablo se concebía como impecable ante Dios. Había alcanzado la perfección o la irreprensabilidad en cuanto a la ley. Por eso los fariseos enseñaban que la persona alcanza la justicia ante Dios cuando logra cumplir todos los mandamientos de la ley.
que en aquel momento eran 643, más todas las otras cosas que superaban los 1000. Era casi imposible cumplir este entramado de leyes. De los 10 mandamientos, 623, más otro montón de decretos que se superan los 1000. Ser justo es lograr cumplirlos todos. Es casi imposible esto, pero eran sus detalles. Y no solo cumplirlos, sino en los mínimos detalles. Naturalmente que este tipo de enseñanza y este tipo de legislación van engendrando una opresión legalista. Lo vamos a ver la semana que viene también. Vengan a mí los que están cansados y agobiados bajo el peso de la ley. La ley llegó a ser tanto que se convirtió en un peso que ya estaba encorvando. Jesús quiere levantarlos otra vez y hacerlos descansar del peso de la ley. Entonces engendraba esta opresión legalista, trayendo angustia a las personas porque no podían cumplir tantas leyes. Era difícil observar tantas normas. Pablo mismo lo reconoce después. Mateo recoge las palabras de Jesús sobre la justicia y dice que tiene que ser superada en mucho a la de los fariseos y escribas, que les domina el afán del buen nombre. Les gusta, lo vamos a ver después también, les gusta que los alaben, los reconozcan en las esquinas de las plazas, en los asientos de honor. Y esto tampoco está mal, no es que esté bien, pero el problema es que con todo lo que hemos dicho, oración, limosna, ayuno, ritos purificatorios, cultuales, etcétera, luego que hacen todo este exhibicionismo, ya dijimos, el pavo que extiende el plumaje para que todo el mundo lo vea, son duros después con los demás. Desprecian a los pecadores para quienes, que para ellos son simplemente impuros. Recordemos aquel texto tan bonito del capítulo 18 de Lucas, la parábola del fariseo y el publicano. El publicano va hasta delante del templo, hace una confesión al revés, proclama todas sus bondades y no tiene pecados. El publicano se queda atrás, se recoge casi en el piso y se da golpes en el pecho. Entonces, es eso. Mientras que el fariseo adelante está hablando mal, está pensando mal y hablando mal con Dios de aquel pobre pecador. Entonces, hacen todo esto, pero luego son duros con los pecadores a los que consideran impuros. Para Jesús, la justicia no viene de lo que yo hago por observar la ley de Dios. Esto no quiere decir que no hay que observarla, lo dije ayer muchas veces. Pero soy justo ante Dios no por todo lo que haga para ser justo. La justificación es un don de Dios por el cual no puedo hacer nada más que decir, Señor, acepto. Eso. Se trata no de lo que yo haga para cumplir la ley de Dios, sino de lo que Dios hace por mí, acogiéndome como hijo o hija suyo. Ese es el centro de la justificación de Pablo, que está a la base en el Evangelio de Mateo. Es lo que Dios hace por mí, acogiéndome como su hijo o su hija. Lo vamos a ver dentro de toda esta enseñanza de la montaña. Jesús dirá, tu padre ve en lo secreto, tu padre que sabe, tu padre que conoce, él sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ni un cabello de su cabeza caerá sin que el padre lo quiera. O sea, es dejarse experimentar como hijo o hija de Dios. Mateo presenta a estos escribas y fariseos como aparentemente justos, pero alejados en su corazón de esta justicia que Jesús está proponiendo. Es más, Mateo llega a llamarles, o el Jesús de Mateo, hipócritas, los hipócritas más grandes que pueden haber. Eso es. ¿Y qué pasa? Ellos no entran al reino de los cielos y a los que quieren entrar al reino de los cielos les cierran la puerta. Es lo que Jesús les reclama después. Se trata de eso. Practicar, se trata de practicar la fe, la misericordia, la justicia como un modo de vida alternativo, transformador, capaz de rehacer mi posición social.
de permitirme reflejar la presencia y el triunfo de Dios sobre todo, también sobre el mundo. Si la comunidad no vive de este modo, nunca podremos entrar en el reino de Dios. Es vivir la fe, la justicia y la misericordia como modo alternativo en medio de este mundo. Vamos ahora al asunto que nos va a dejar mal parados. Hermanitos queridos, agárrense de la silla donde ustedes están, porque aquí Jesús va a tirar a matar. Permítanme decirlo así para que sea una imagen que los despierte. Oyeron o han oído decir que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de muerte. Vamos con esta primera parte. El texto como está pone esto en lo que se llama pasivo teológico o pasivo divino. Se dijo, fue dicho, que equivaldría a que Dios lo dijo. Casi las 6 antítesis comienzan con esta forma. Es la forma como se dice algo que está escrito en la escritura y que se pensaría fue dicho por Dios. Y claro, algunas de las cosas que Jesús va a criticar o a corregir fueron dichas por Dios, pero no todas. Y veremos que algunas no están en el texto del Antiguo Testamento. Esta manera de hablar de Jesús con autoridad lo identifica como el nuevo Moisés, el Hijo enviado del Padre para indicarnos cuál es el camino que conduce a la vida. Jesús no niega lo que han dicho los antepasados o lo que se dijo. Jesús no va a negar el quinto mandamiento del Decálogo. Eso se lo dio Dios a Moisés. Pero va a aclarar y a modificar para hacer que este mandamiento, no matarás, se convierta en algo que brota del corazón de lo más íntimo y se expresa en gestos externos relacionados con el corazón. Las 6 antítesis van a brotar del corazón. Mañana veremos otra vez. Jesús clavará la mirada en el corazón humano. Y es que el Nuevo Testamento da testimonio de que Jesús, lejos de oponerse a las escrituras israelitas o de señalarles un término o revocarlas, las lleva a cumplimiento en su persona y en su misión, pero sobre todo, y lo decía ayer, en el misterio pascual, en su misterio pascual. Ninguno de los grandes temas teológicos del Antiguo Testamento escapa a la nueva irradiación de la luz a partir de Cristo. Es cristológico toda la interpretación de Jesús. La escritura presentada por Jesús es como un recipiente al cual ya no se le puede echar más. La forma como Jesús la presenta cumple todas las expectativas de Dios. Él la ha colmado en toda su plenitud. La cita de Jesús, no matarás, se encuentra en Éxodo 20:13, en Deuteronomio 5:17 y forma parte del decálogo de los 10 mandamientos, que sabemos que para los judíos es la parte central de la ley. Eso es también para nosotros. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento y tenemos un comprimido de él, están los 10 mandamientos. Ahora bien, lo que Dios reveló son los 10 mandamientos y no le añadió nada más, dice Deuteronomio 5:22. Entonces, hay 3 niveles de, digámoslo así, agravamiento de una enemistad. El primero, dice Jesús, vamos a leerlo, pues yo les digo que todo el que se deje llevar o todo el que se encolerice contra su hermano será reo de muerte. Versículo 22. Y el que llame a su hermano raca, necio, será reo ante el Sanedrín. Y el que lo llame necio, se repite 2 veces necio, pero con 2 palabras distintas en griego, será reo para la gehenna, es decir, para el fuego que no se acaba. Hay 3 niveles
de agravamiento en relación con este mandamiento: no matarás. El primero es la cólera, encolerizarse contra alguien. ¿Y esto qué significa? Significa que hay alguien que piensa con rabia en su hermano. Pienso en mi hermano y, como decimos, me da rabia. ¿Mm? Es muy interesante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento, creo que algún día lo dije en estas formaciones, la palabra cólera o ira es onomatopéyica. En hebreo o arameo, la palabra es: ¿qué hace usted cuando se encoleriza? Esto es la palabra cólera, o en hebreo o arameo, la palabra cólera o ira es eso. Esta es la forma de decirlo. Es onomatopéyica. Es decir, es ese gesto que ya usted expresa con su nariz de... Pero también es la rabia que lleva a pensar mal del hermano. Jesús dice que esto de por sí, este simple primer momento de la cólera, ya es castigo, recibe castigo de condena ante un tribunal. Que ante la ley, este gesto era reservado al asesino. Les dije que se agarraran de donde estuvieran. El asunto va en serio. Yo estoy agarrado de mi silla porque este asunto va en serio. Si no, me caigo. Me caigo delante de ustedes. El que se encolerice contra su hermano merece el castigo reservado a un asesino. Han oído que se dijo: no matarás, pero yo les digo, pero yo les digo, complica severamente las cosas. Para el que se encolerice vale el primer castigo que se daba, que era el reservado a un asesino. Segundo nivel, la agresión verbal. Ya la vamos a ver. Tercer nivel, el no reconocimiento del otro como persona. Y es que de este tercer nivel al asesinato hay un pequeño paso. Enojarse o encolerizarse, llamarle necio, no reconocerlo como persona, va creciendo, va superando el nivel. Cuando estamos en el tercero, falta solo un paso, según Jesús, y es acabar con la vida del otro. ¿Mm? Aquí no queda nada, porque la palabra aramea que está allí, raca, así está la palabra aramea, raca, se puede traducir como necio, se puede traducir como cabeza hueca, ¿no? Que es como está citado en este evangelio. Les leo Éxodo 21, versículos 12 al 14, para que tengan esta cita. Dice así: quien golpee a un hombre y lo mate, morirá inexorablemente. Primer caso. Segundo caso, versículo 12 al 14 de Éxodo 21. Pero si no tenía intención de golpearlo o matarlo, sino que Dios lo permitió, yo te indicaré un lugar para que se refugie allí. No tenía intención, no tiene por qué morir, hay que buscarle refugio. Pero quien se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar lo arrancarás para matarlo. Y cuidado, en el último versículo de hoy nos dice Jesús, son los dos últimos: si delante del altar, cuando ya comenzó la celebración litúrgica, te acuerdas, vas llevando tu ofrenda al altar en media celebración y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y no la presentes al altar. Ve, reconcilia y luego vienes a presentar la ofrenda. El que lo haga tiene que ser inclusive arrancado del altar para matar. Aquí, hermanos, yo no estoy inventando nada, lean. Se puede decir que se observa plenamente el mandamiento no matarás si se consigue sacar del corazón, en este primer momento, cualquier sentimiento de rabia que lleve a insultar al hermano. ¿Y esto por qué? Porque
cada ser humano es imagen de Dios y por lo tanto tiene el derecho de respeto de su vida en toda circunstancia. Vean que no matar para Jesús no es matar a alguien de la forma como sea. Hay tantas formas de matar. No, Jesús dice, vamos hasta el fondo. Vamos a ver qué es lo que Dios quería cuando dio este mandamiento. Primer caso, el que se encolerice. Versículo 22. Pues yo les digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo de juicio. En los versículos 22, 23 y 24, Jesús coloca al otro, pero cuidado, 4 veces Jesús nos va a decir que ese otro con el que nos encolerizamos, al que llamamos raca, necio, o al que insultamos, es 4 veces está la misma palabra, tu hermano. En primer término, se trata de un miembro de la comunidad creyente de Mateo, aunque después hay que extenderlo a la humanidad universal. Pero Jesús primero dice, yo les digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo de juicio. No dice contra un hombre o una mujer, no, contra su hermano. O sea, como valor máximo y absoluto de que debe ser acogido, valorado, respetado y amado incondicionalmente. No puedo tener actitudes asesinas contra él, pero actitudes asesinas son encolerizarse, llamarle necio, insultarle. Hermanos, verdaderamente, yo no sé si ustedes quieren que yo siga, pero yo voy a seguir de todas maneras. Cuando Jesús contrapone su propia palabra, pero yo les digo, a la palabra de Dios, no matarás, Jesús se sitúa al mismo nivel de Dios y revela la conciencia que él tiene de su misión, revelar la acción salvadora querida por Dios desde que dio los mandamientos, más atrás, desde que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Jesús no se opone a la ley, más bien quiere mostrar la plenitud de esta ley. Lo vimos en el versículo 17 de este capítulo 5. Por eso nos está hablando, versículo 20, que ya leímos, de la justicia mayor que la de escribas y fariseos. Una justicia que supere en mucho la justicia común. Porque, no, yo no lo mato, pero es que es un estúpido, es un imbécil. La fregaste, hermano. Lo mataste, en palabras de Jesús. Lo mataste. ¿Y cuántas veces nos pasa? A veces no lo decimos, seamos sinceros. Yo soy sincero. A veces no lo decimos. Pero en un pensamiento al estilo de cometa, ¡chum! Uy, ¿por qué existe? Uy, ¿por qué no se muere? ¿O usted me dice que nunca le ha pasado eso por la cabeza? ¿De verdad? Sinceramente, delante de Dios. Porque si no, no le creo de todas maneras. Si me dice que no, no le creo. ¿Eh? Ahora bien, no basta evitar el asesinato. Es preciso arrancar de dentro, desde el corazón, todo aquello que de una manera o de otra pueda conducir a esta acción. La rabia, el odio, el deseo de venganza, el desprecio, la explotación, el insulto, que son todas formas sutiles de asesinato. En la concepción mateana son formas sutiles de asesinato. ¿Por qué? Porque estas actitudes consideran al otro, que es hermano, inferior o peor, enemigo. Después nos va a decir Jesús, en estos días que vienen, amen a sus enemigos. Hermano, vienen días bellísimos, pero el Jesús de Mateo, ese Jesús de Mateo. Entonces está toda esta situación. No podemos herir la dignidad de los hijos de Dios.
No podemos negarles el amor del Padre que ha entregado a su Hijo por ellos, por cada uno. Vamos adelante con versículo 22. Y al que llame a su hermano necio, raca, tengo la palabra hebrea en la cabeza, o aramea, será reo ante el Sanedrín, que es el segundo caso. Y el que lo llame necio será reo para la gehenna del fuego. Veamos los tres casos. Ahora sí, ya los tres casos juntos. Primer caso, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo de juicio. Este es el juicio común y por lo tanto reo de muerte. El que llame a su hermano raca, necio, será reo ante el Sanedrín, segundo tribunal. Y el que lo llame necio será reo para la gehenna del fuego, será reo del fuego eterno. Vean que va aumentando la gravedad y va aumentando el juicio. Yo no quiero llegar al último. Dios me libre y no sé si voy a salir librado al final de toda mi vida, pero hermanos, sigamos meditando esto. El primer nivel, la cólera, que supone la pérdida de perspectiva respecto al hermano, pero también respecto a uno mismo. Cuando uno hace, que significa ira, ya dijimos, ya uno está perdiendo el dominio de uno mismo, la propia perspectiva. Y cuando pierdo la perspectiva de mí, comienzo a perder la perspectiva del otro. Y perdiendo la perspectiva, soy capaz de todo. La palabra colérico, el que se encolerice, tiene que ver con la interioridad. Recordemos, Mateo nos va a decir, capítulo 12, versículo 34, de lo que abunda el corazón, habla la boca o la lengua. Por lo tanto, puede contaminar a quien lo pronuncia. Lo que sale de la boca hace impuro al ser humano. 15:11. Entonces los homicidios proceden, los asesinatos proceden, al igual que los demás pecados del corazón. 15:19. Entonces la cólera manifestada en esta violencia verbal es asimilable a matar en cuanto que destruye relaciones y personas. Y seguimos en la cólera todavía. Decía, la palabra raca, que es el segundo caso, significa necio en arameo. Es la forma pública de ultrajar a alguien, un grave delito en la sociedad que valora mucho la honra. Recordemos que todos tenemos derecho a nuestra buena fama y nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Entonces se trata de esta experiencia que nos permite descubrir la honra del otro. Yo no puedo deshonrar al otro públicamente. Y hermanos, yo les tengo que decir, hay que morderse la lengua o los labios para hacerlo. Los que me conocen saben que públicamente me he mordido los labios teniendo la oportunidad de haber aplastado a más de uno. Pero en ese momento tú dices lo que vamos a leer en capítulo 7, versículo 12. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ya lo veremos después. Esta enseñanza de la montaña es muy larga, son 3 capítulos. Se trata de eso. Es que se trata de no permitir que el otro sea deshonrado. ¿Por qué? Porque la agresión verbal tiene que ver con una condena, ser reo ante el consejo, es decir, ir a presentarse ante el Sanedrín, ante todo, en pleno, la cámara de juicio. En todo caso, se trata también del tono del corazón, porque es el tono, el corazón es el que le da tono a las palabras, las informa, las comunica. Las palabras tienen la forma que yo les dé en el corazón. Así me gusta decirlo. Las palabras
tienen la forma que yo les dé en el corazón y comunican lo que hay en el corazón. Y donde se insulta al hermano o se le niega la palabra, se está cometiendo un asesinato. La cólera lleva a matar literal o metafóricamente, con palabras, con reacciones, con relaciones. Y esto, dice Jesús, no es concebible para el reino de los cielos. No eres candidato al reino de los cielos. Hermanos, esto es muy fuerte, ¿eh? La alternativa no es la obediencia a toda costa. Es la reconciliación, restablecer la paz, nos pide Jesús. Jesús enseña el castigo para la cólera, dada por el asesinato. En cada nivel se va agravando la cosa. Jesús indica la responsabilidad según cada caso. Primer caso, dijimos encolerizarse. Te juzgará el tribunal local, que puede ser 2 o 3 miembros de la comunidad en el lenguaje de San Mateo, que también veremos después. 1 primero, 2 o la comunidad en pleno. Para el segundo, el deshonrarlo, llamarlo necio, raca. Te juzgará el tribunal, es decir, el Tribunal Nacional, la asamblea social que regula la vida de la comunidad cristiana. En el tercer caso, que también tiene que ver con necio, te juzgará ya no el tribunal local ni el tribunal social comunitario, te juzgará Dios mismo. Porque solo Dios puede determinar que uno vaya a la gehenna de fuego, es decir, al infierno, como lugar de castigo para los malos y condenados. Castigo para los que son expulsados de la asamblea de Israel y condenados para siempre. Si te condenan, si te juzgan 1, 2 o 3 hermanos, puedes salir librado. Si te juzga toda la comunidad, puedes salir librado. Pero cuando ya te toca Dios, también puedes salir librado. Pero dice Jesús, también te puede mandar a la gehenna. Así de destructiva es la consecuencia de la ira, de la cólera. Todo comenzó con la cólera. Y este proceso Jesús lo va a ilustrar en los versículos 25-26, ya no sé si vamos a llegar hoy, con el ejemplo de 2 enemigos que tienen que reconciliarse antes de que lleguen al tribunal. Así lo va a explicar Jesús. Vean que Jesús está llevando a plenitud la ley del Antiguo Testamento, que castigaba con la muerte solo al homicida, al que realmente mató a un hermano. Pero Jesús no se limita a identificar o resaltar una dimensión interna del homicidio como es la cólera. Señala el poder destructivo que tiene la cólera. El llamar necio o deshonrar públicamente al hermano. El llamarle necio, insensato, estúpido. ¿Cuál es el imperativo? Superar la ira. Es decir, la violencia interior que puede provocar un homicidio verbal, real y finalmente físico, para convertir la vida en encuentro personal desde el corazón con el hermano, incluido y puesto en primer lugar el enemigo. Y la cosa se pone tan, pero tan complicada, mis queridos hermanos. No saben cuánto he rezado para hablar hoy. No saben cuánto. Vamos al versículo 23. Si pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar. Vea que la traducción dice, si estás presentando. O sea, ya inició el culto, ya estás en la celebración y ya estás presentando la ofrenda sobre el altar. Y allí mismo, y lo peor es que en ese momento uno sí se acuerda. Y allí recuerdas
que tu hermano tiene algo contra ti, leamos lo que sigue, versículo 24, deja allí tu ofrenda ante el altar. No la pongas sobre el altar, déjala delante. No la puedes poner mientras no te reconcilies. Déjala ante el altar y vete primero. Es un imperativo, vete, lárgate a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, sí, ven y presenta tu ofrenda. Vamos por partes, tenemos todavía unos minutos. Jesús insiste en el sentido que hay que dar a las leyes. Tener el corazón puro no significa guardar el cuerpo como si se guarda un tesoro. Para mucha gente son puros porque guardan su cuerpo. Mañana vamos a escuchar solo una frasecita de adelante. El adulterio no se comete en primer lugar con el cuerpo, sino con el corazón. Padre, yo nunca he cometido adulterio. ¿Con tu corazón? Ay, Padre, eso es para mañana. No es tener el cuerpo puro, estar puro delante de Dios. Es el corazón. Es tener sobre el otro, en toda relación humana, la misma mirada del Padre que ve en lo secreto, como vamos a ver la semana que viene. Es amarlo con el mismo respeto y el mismo deseo de hacer que en él o en ella nazca la libertad, no la opresión. Aquí se manifiesta claramente la intención de Jesús al dar un enunciado tan claro para el deseo de cumplir y enseñar los mandamientos de Dios. Dijimos, Jesús lleva a plenitud la ley y el Antiguo Testamento tiene valor en la forma como Jesús lo interpreta. Y hoy nos está comenzando a decir cómo interpreta él los mandamientos del Antiguo Testamento. El amor fraterno, el perdón, la reconciliación entre hermanos en primer lugar, porque Jesús hoy está hablando solo de hermanos, es tan importante para Jesús que tiene precedencia incluso ante el culto religioso. Hermanos, aquí uno, yo como cristiano y como sacerdote también, desde luego, uno dice, qué fácil vamos a la Eucaristía. Qué fácil. Estamos profanando la Eucaristía. Es un culto falso. Si hay en tu corazón algo contra alguien, tu culto está vacío. Si no me cree a mí, créale al versículo 23 del capítulo 5. Si estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no la presentes, ponla en el suelo y vete. Hermanos, aquí yo quedo amarrado. O sea, ¿cuál puede decir que no tiene algo? Los profetas lo habían dicho con toda fuerza y poder. Piensen en el capítulo 1 y capítulo 10 de Isaías. Terrible este hombre. Qué bárbaro. Acaba con el culto. No queda nada por celebrar. ¿Y por qué dice el profeta? Porque sus manos están manchadas de sangre. Y el que insulta, se encoleriza y deshonra públicamente al hermano, tiene las manos manchadas de sangre como si lo hubiera asesinado. Ante todo acto de culto a Dios para darle gloria, primero está el culto del perdón y la reconciliación. Piensen ustedes, este orante en el pueblo de Israel, que venían desde cualquier parte de Israel, que es un poquito más pequeñito que Costa Rica, hacia el templo de Jerusalén, donde solo allí se podían ofrecer las ofrendas. Hizo un largo viaje, posiblemente le costó comprar su animal, llegó al templo, está en el altar, va a ofrecer la ofrenda y se acuerda, ¡ay no!
eche camino para atrás. Hasta Golfito, hasta Peñas Blancas, hasta donde sea. Eche para atrás. En medio del culto se acuerda de que ha roto una relación. Y Jesús le dice, ¿qué tiene que hacer? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces sí, ve y presenta tu ofrenda. Jesús nos invita a tener sus mismos sentimientos para que podamos levantar al hermano, ayudarle a vivir plenamente. Recordemos que el altar es sagrado y que el altar es el que santifica la ofrenda. Y no se puede relacionar el altar con una ofrenda cargada de sangre, cargada de injusticia. Hay que interrumpir el acto de culto para ir a buscar al hermano, para buscar la reconciliación. Es lo grave de esto, la cólera llevada al extremo, algo que hay que resolver. No importa si ya el acto de culto comenzó. El don del templo, el cordero que iba a dar, la ofrenda monetaria que iba a dar, la más pequeña, la flor de harina de los más pobres. Esto no se puede presentar como ofrenda si no está al servicio de la reconciliación entre los hermanos. Jesús no rechaza las ofrendas en ningún momento, pero dice, ocupan un segundo lugar si la fraternidad está rota. Vete primero, o sea, ¿qué es lo primero? Vete a reconciliarte. Así comienza la escala de valores de Jesús. Vete primero. Segundo, una vez que lo has hecho, vienes y presentas tu ofrenda, será grata a Dios. No puede haber nada más importante que buscar a Dios. ¿Lo sabemos? Lo vamos a escuchar en el capítulo 6. Busca primero el reino de Dios. No hay nada más importante, decimos nosotros, que la oración y la liturgia. Y en tiempos de pandemia todo el mundo quiere que se reabran los templos para ir a celebrar, muchos solamente para ir a comulgar. ¿Puedes? ¿Puedes contarte en el número de los 75 que van a poder entrar? Porque si no, no entres. Eso se dice así, yo no estoy inventando nada. Yo no estoy inventando nada. La reconciliación con el hermano ofendido es tan importante que no da esperas, que no se puede dilatar. Tanto es así que se puede interrumpir el acto más sagrado del mundo para hacerlo. Y no lo digo yo. Si quisiera no decirlo, quisiera no decir lo que estoy diciendo, pero está ahí. Lo que se nos presenta o lo que se nos pregunta no es un interrogatorio ni un examen público de conciencia. Jesús nos dice, cuando estás allí, te acordaste, piensa, haz un examen de conciencia y piensa si querías o no pisotear a tu hermano. No, la verdad yo no quería. No. Jesús no dice tampoco, piénsalo porque si no, después que ofreces la ofrenda, vas y te arreglas con tu hermano. No. Jesús dice, bueno, ¿y tu conciencia cómo está? Tranquila, más o menos, no del tanto. No. Deja tu ofrenda. No te está preguntando si lo hiciste a propósito o no. No te está preguntando si fue con alevosía o dolo o no. Hay un hermano herido. Desgraciadamente,
y repito, desgraciadamente, se nos ha educado en la seguridad de la buena conciencia. No voy a decir el pecado de nadie, voy a decir una situación que se repite y mis hermanos sacerdotes podrían contar miles de esas escenas. Mire, padre, es que yo con mi vecino, mi vecina, padre, yo ya no puedo. Padre, estoy a punto de matarlo. Ah, de veras. Ujú. ¿Y qué siente su corazón, padre? Yo ya siento odio. Ujú. Qué torta, hermano, porque, o hermana, no te puedo absolver. No estoy autorizado para darte la absolución si en tu corazón odias a tu hermano. Y entonces vienen las frases bonitas. Bueno, padre, la verdad, la verdad, la verdad, no es tanto que lo odie, padre, es que mm, me hace sentir mal. Se nos ha educado en la seguridad de la buena conciencia. Entonces ya no lo odio con tal de que me dé la absolución y comulgar. Padre, además, yo no sé si tengo razón o no, si será yo el culpable, si será él. La verdad es que no sé. ¿Mm? Ja. Ay, ay, ay. Ay, tenemos que ser más claros con nuestra conciencia. No hagamos nuestra conciencia blanda. La conciencia no es de gelatina. No. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Leamos el versículo 25-26. Llega a un acuerdo con tu adversario rápidamente mientras estás de camino con él. No vaya a ser que te entregue el adversario al juez, el juez al oficial, te metan a la cárcel. ¿Qué dice Jesús? En verdad te digo, te aseguro, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, el último centavo. Ya esto está más que explicado. Hermanos, hagamos una oración. Padre, que sea justo en las relaciones con mis hermanos, en el trato digno con cada persona, porque se lo merece, porque lo reclama como tu hijo o tu hija, como tu seguidor, como mi hermano o hermana. Que me deje iluminar, Padre, por la sabiduría de tu espíritu, para actuar justa y rectamente como tu hijo, que oró por los que lo asesinaban. Amén. Recuerda, todo el que se enoje contra su hermano será llevado ante el tribunal. Hermano, hermana, hoy es un día duro, pero es que el Señor quiere discípulos, no gente maquillada de cristiano. Dios te dé paz y un corazón grande para amar y perdonar. Y que Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga ahora y siempre. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, si Dios quiere. Un lindo día para ustedes.